Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Multiverso. El día de hoy vamos a analizar la nueva película de Marvel Thunderbolts, la historia que nos recuerda que no todos los héroes llevan capa y que no todos los equipos quieren trabajar juntos. La vez pasada hicimos la previa a este episodio en el que hablamos de todo lo que tenés que saber antes de ver la película. Así que si no lo escuchaste, te invito a que lo hagas porque capaz no te interesa la película, pero sí querés escuchar el episodio de hoy. Así que te conviene escucharlo porque ahí explico las historias de los personajes principales y así no estás tan perdido. Y también, antes de empezar, les doy una advertencia que si quieren ir a ver la película y todavía no lo hicieron, les recomendaría que escuchen este episodio después porque voy a hablar con puro spoiler. Así que yo aviso, después no quiero quejas. Así que habiendo aclarado esto, prepárense porque hoy nos meteremos de lleno en esta nueva historia de un grupo de personajes rotos, caóticos y más humanos que nunca, los nuevos Vengadores. Así que prepárense y pónganse cómodos que ya comenzamos. Prepárate, amigo, que esto va a empezar. El multiverso entero te va a impactar. Películas y series vamos a explorar. Con héroes y villanos te vas a quedar. La voz del multiverso va a explotar. Con Marvel y más, nunca pararás. Todo el entretenimiento a tu radar. Dale play y tus oídos volarán. Desde Gotham hasta Wakanda sin cesar. Viajes entre mundos para desentrañar. Superman, Spidey o el Caballero Oscuro. Aquí en este espacio todo está seguro. Easter eggs, teorías o quién ganará. En este programa todo se sabrá. Con ritmo y flow para analizar. De todo el cine aquí vas a opinar. El multiverso va a explotar. Con Marvel y más, nunca pararás. Todo el entretenimiento a tu radar. Dale play y tus oídos volarán. Ya empieza el show, sube la atención. Películas y series, aquí está la acción. Vamos a comenzar este análisis con un resumen bastante extenso de la película, así que repito, si no quieren ser spoileados, vayan a ver la peli y después vuelvan. Pero si no les molesta, bueno, quédense conmigo. La película comienza en Malasia con Yelena Belova cumpliendo una misión secreta, que es destruir un laboratorio. Lo hace por orden de Valentina Alegra de Fontaine, una poderosa directora de la CIA. ¿Y por qué? Bueno, porque en ese laboratorio se realizaban experimentos peligrosos creados por una organización llamada OXE. Y Valentina quería borrar cualquier prueba que la vincule con eso. Ella está siendo investigada y sabe que podría perder su puesto por estar involucrada, así que trata de cubrir sus huellas. Y para lograr todo su objetivo, Valentina manda a Yelena y a otros 3 agentes, que son John Walker, Ava Starr y Taskmaster, a una base secreta de OXE. Supuestamente van a cumplir una misión, pero en realidad los está enviando a una trampa. Ella quiere que mueran porque, bueno, ellos son la evidencia viviente de todo lo que Valentina hacía y lo que ella quería era que todas las pruebas desaparezcan con ellos. Así que cuando llegan, los agentes empiezan a pelear entre sí y Ava termina matando a Taskmaster. Esto lo vamos a profundizar más adelante porque me indignó demasiado. Pero bueno, en el medio de todo el caos se encuentran por sorpresa a un hombre misterioso llamado Bob. Y poco después todos descubren la verdad, que es que Valentina los envió a ese lugar para que fueran eliminados. Pero logran escapar antes de ser incinerados. Cuando Valentina se entera de que sobrevivieron, incluido Bob, a quien creían muerto en experimentos anteriores, se dirige al lugar. Bob, para ayudar a los demás a huir, se lanza hacia el enemigo como distracción, y esto permite que los otros 3 escapen sin heridas. Sin embargo, ahí se descubre que Bob tiene poderes, pero pierde el control de ellos, lo que hace que comience a volar y salga disparado por el cielo, pero enseguida se desmaya y cae. Así lo capturan y lo llevan a la antigua torre de los Vengadores, que ahora se llama Torre de Vigilancia.
Ahí Valentina planea usar a Bob como una especie de nuevo superhéroe, como si fuera un vengador, para mejorar su imagen ante el público y evitar ser despedida. Pero mientras tanto, Alexei, alias el Guardián Rojo, que había escuchado los rumores de este plan, rescata a Yelena y a los demás. Y él empieza a llamar a este grupo los Thunderbolts, inspirado por el equipo de fútbol de la infancia de Yelena. Ahora los Thunderbolts están huyendo, los agentes de Valentina los persiguen, pero aparece Bucky Barnes, el soldado del invierno, y los detiene. Pero no para entregarlos, sino para que testifiquen en contra de Valentina. Pero cuando Bucky se entera de que Bob fue usado como un conejillo de indias en los experimentos, decide unirse al equipo. Todos juntos viajan a Nueva York para rescatarlo e infiltrarse en la torre. Pero cuando llegan ahí descubren algo terrible, que es que Valentina convirtió a Bob en una versión sobrehumana extremadamente poderosa, ahora conocido como Sentry. Él en esta nueva forma derrota fácilmente al equipo y para peor empieza a creerse un dios, como siempre pasa con los villanos con los que son experimentados. Y este Sentry incluso se vuelve en contra de Valentina, pero cuando su asistente Mel intenta detenerlo con un botón de seguridad, eso solo termina empeorando las cosas. Porque al hacerlo despierta una parte oscura de Bob, una entidad que se llama el vacío. El vacío empieza a envolver Nueva York en una oscuridad aterradora, atrapando a la gente dentro de pequeñas dimensiones creadas a partir de sus peores recuerdos. Esto del vacío emocional y el vacío interior que puede tener uno es como el núcleo de la película, que también lo vamos a profundizar más adelante. Pero siguiendo, Yelena se da cuenta de que la única forma de salvar a Bob y a todos los demás es entrar en esa oscuridad y hablar con él directamente. Dentro de la mente de Bob, Yelena revive su propio dolor como Black Widow y el trauma que le dejó su primera misión en la habitación roja, que según vemos la sigue persiguiendo hasta ahora. Y se encuentra a Bob escondido en un recuerdo de su niñez donde sufrió abusos por parte de su padre. Los otros Thunderbolts también entran a ese mundo de recuerdos y todos juntos llegan a la escena del pasado en la que Bob se ofreció para los experimentos, que en ese momento él era un adicto que quería cambiar su vida. Y ya acercándonos al final, el grupo trata de enfrentarse al vacío, pero es demasiado fuerte. Y cuando todo parece perdido, le hacen saber a Bob que creen en él, que no está solo. Y solo ese gesto de apoyo le da fuerzas para tomar el control y derrotar al vacío. Y así la oscuridad desaparece y Nueva York vuelve a la normalidad. Ya con el peligro neutralizado, los Thunderbolts se preparan para arrestar a Valentina, pero ella, astuta como siempre, da una conferencia de prensa y presenta al grupo como los nuevos Vengadores, dándole un giro total a la historia, cosa que me encantó, para poder quedar como la heroína y logrando salirse con la suya como siempre. Y aunque los Thunderbolts aceptan el nombre ese de los nuevos Vengadores por el momento, sabemos que no todo acabará ahí. Y una de las mejores cosas de la película es la última escena de postcréditos, porque ahí vemos a estos nuevos Vengadores ya adaptados a ese nuevo nombre e incluso instalados en la antigua torre de los Vengadores junto a Bob, que detectan una señal de socorro desde el espacio. Y cuando ellos miran una imagen, notan una nave que está viniendo hacia acá. Ellos le hacen zoom a la imagen y ven que en esa nave hay un símbolo gigante con un 4, dejando claro que los Cuatro Fantásticos están llegando a nuestro universo. Y ese es el broche de oro para esta película, que me atrevo a decir es de las mejores de Marvel y de mis favoritas. La vería 1000 veces más y me seguiría conmoviendo. No tengo muchas quejas, o sea, solo una, lo cual me sorprende porque yo soy requejosa, pero de esto lo tengo que hablar sí o sí, que es la muerte de Taskmaster. En el episodio pasado hablamos de ella. Para recordar, vuelvo a contar que su primera aparición fue en la película Black Widow y tiene una de las historias más trágicas del UCM. Ella fue programada para ser una máquina de matar y cuando al final de esa película la liberan de esa programación, ese control, todos queríamos ver cómo seguiría la historia de ella.
Y yo en serio pensé que en esta película ella iba a tener un gran protagonismo, iba a encontrarse ella misma, quién es ahora que no tiene más ese control mental. Y cito textual lo que dije en el episodio pasado sobre ella. Dije, en Thunderbolts será clave ver si puede encontrar su voz y tomar sus propias decisiones por primera vez. O sea, quedé re mal después de decir eso y ver que a los 20 minutos de esta nueva película Eva la mata. No fue mi culpa igual haber pensado así porque ellos nos hicieron creer que Taskmaster iba a ser parte de este equipo. Porque cuando mostraron los pósters de la película, abajo del eslogan no son super, no son héroe, no se rinden, aparecen todos los Thunderbolts. Y entre ellos está Taskmaster. Y ella ni siquiera llegó a ver al grupo formado porque murió antes de que empezara la verdadera trama de la peli. Igual, después de ver toda esta peli, entendí por qué a ella la pusieron más chiquita que a los demás en el póster. Pero de todos modos, no se merecía un final así. Ya había tenido una mala infancia, una mala vida y ahora le dieron el peor final de todos. Pero bueno, igual ya no nos sorprende esto de Marvel, porque los fans viejos y nuevos ya tenemos que tener bien aprendido que nunca tenemos que encariñarnos con los personajes porque todos se mueren. Pero igualmente quedé re en shock cuando la mataron, porque no me lo esperaba para nada. Igual hay que admitir que Taskmaster se fue antes de tiempo, muy rápido. Pero bueno, aparte de esto, no tengo más quejas literalmente porque disfruté la película de principio a fin. Lloré, reí, la pasé re bien y juro que la volvería a ir a ver al cine porque para mí vale mucho la pena. Y cuando estaba pensando sobre qué hablar en este episodio, no se me ocurría mucho más para decir. Pero después pensé, se me ocurrió la idea de leer las malas críticas que tiene esta peli en Google, porque sorprendentemente hay muchas. Y si bien todos tienen derecho a opinar lo que quieren, me indigné mucho. Así que voy a leer un par y les voy a hacer la contraria mientras analizamos más a fondo la película. El primero me encanta porque en la parte del principio dice, por favor pido que no digan nada porque no voy a aceptar ningún tipo de crítica que no sea dándome la razón o apoyando mi opinión. Bueno, eso sería literalmente yo suelo decir eso, bueno, más bien lo pienso. Pero está bien que tengan su opinión, no a todos nos va a gustar la película, pero lo que esta persona escribió a continuación lo vamos a usar para analizar más a fondo la peli. Es bastante largo el comentario, se nota que la rodeó la película, pero voy a leer una parte de lo que dijo. El hecho de que se tengan que unir todos en una especie de terapia de grupo que van dando la lata toda la película, bueno, esa parte no la entendí bien, toda la película con sus problemas personales para que al final terminen todos abrazados diciendo que estarán juntos y se ayudarán siempre, me parece lamentable. Bien, con respecto a esto, el punto de la película es que no todo se resuelve con violencia, porque en la opinión también se quejaban de que habían re pocas escenas de peleas, y es porque en este caso en lo que se quiere enfocar es en temas como la salud mental, el vacío después de una pérdida, después de vivir traumas o la falta de propósito. Y lo que el malo, entre comillas malo, necesitaba no era que resolvieran todo a golpes y que lo mandaran a la cárcel, porque él solo era un joven con un gran vacío en su interior y se sentía muy solo en el mundo y lo único que necesitaba era saber que habían personas que estaban para él. Pero obvio, siempre hay personas que prefieren el Marvel en el que hay un villano, peleas y se resuelve todo de la manera tradicional. Pero bueno, ahora Marvel se fue por otro lado, fue más arriesgado, pero siempre depende del gusto de cada espectador. No está ni bien ni mal, y en mi caso me gustó. Después leí uno que decía que la peli era aburrida y que no valía la pena ir al cine. Y esto, como dije antes, depende del gusto del espectador. Algunos quieren mucha acción y otros, como yo, nos gustan las historias con más trasfondo y emotivas. Y esta persona concluyó su opinión con lo siguiente. Creo que muchas de las opiniones positivas que se dan están compradas. Y no, tanto la mía como la de muchos que conozco no son compradas, obviamente. Estoy dando mi opinión positiva gratis, ojalá me pagaran por opinar. Y estuve viendo y hay demasiadas opiniones de las que me gustaría sobreopinar. Pero voy a decir una más porque si no el episodio se me hace re largo. Que dice, ves a los Avengers y defienden al mundo. Ves a los Thunderbolts y no pueden salir de una trampita. Muy fea película. Bueno, esa parte
de la escena de la trampita, como dice ahí, requiere reflexión, no solo mirarla y quedarse con la primera impresión. Porque lo que esa parte nos quiere mostrar es que ahora tenemos héroes más humanos. Si bien tenemos super soldados, hay una con poderes y una que sabe pelear muy bien, estos tienen muchas limitaciones que son sus traumas y problemas emocionales, además de sus propias frustraciones. Y a diferencia de los primeros Vengadores, que si bien algunos tenían traumas fuertes como ellos, no todos eran así, además de que la mayoría tenía poderes y acceso a mucha más tecnología, lo que estos nuevos Vengadores quieren demostrar es que no siempre se puede ganar en todo, que hay que saber cuándo admitir derrota y aprender a usar sus limitaciones para vencer al malo. Y obviamente que no todo se resuelve a golpes. Después lo que se repetía siempre en las opiniones es que Marvel murió, que todo terminó con la película de Endgame. Y bueno, como dije, todos pueden opinar, están en su libertad, pero, siempre hay un pero, el que Marvel haya bajado la calidad de algunas de sus películas no significa que se haya acabado la buena era. Como todo tiene sus altos y bajos y siempre va a depender del gusto de cada fan. Yo admito que hubieron películas malísimas como la última de Thor, pero así como esa no me gustó, a otro le pudo gustar y a mí no. Lo mismo con esta. Thunderbolts es de mis películas favoritas, pero hay gente que la odió, pero eso no define que alguien tenga mal gusto o que no sepa nada, es muy relativo. Así que ya en resumen, ver Thunderbolts fue como mirar a los márgenes del UCM. Acá no hay héroes dioses ni genios con armaduras, solo hay gente rota que carga con más culpas que medallas, y eso a mí me encantó. Me pareció una apuesta valiente porque Marvel se atrevió a bajar el volumen, a contar una historia más íntima, más emocional. No es una película para todos los públicos porque si vos buscas pura acción puede que no sea tu favorita, pero si amás a los personajes complejos, las emociones grises y los grupos que se forman entre escombros, esta película te va a golpear y emocionar. Tiene la mezcla perfecta de risas, dramas, acción y momentos conmovedores. Thunderbolts no es sobre salvar al mundo, sino intentar reconstruir personas rotas. Y su mayor enseñanza es que a veces lo único que se necesita es tener a alguien en quien contar y no enterrar aún más el vacío interior, aunque eso sea lo más fácil. Además de que nos muestra que Marvel sabe contar una historia que termine con algo real y no con fantasía. Y cierro toda esta idea diciendo mi frase favorita de la película: la vida solo se comprende mirando hacia atrás. Así que la verdad es que yo seguiría hablando por mucho tiempo más sobre esta película porque tiene demasiado para analizar. Tal vez no se nota, pero reflexionando y viendo a profundidad, esta película está llena de joyitas, pero ya voy a ir terminando el episodio de hoy. Ojalá que les haya gustado, les recomiendo verla, pero como consejo final les digo, nunca vean una película de Marvel con expectativas, porque así como se pueden sorprender, también se pueden decepcionar. Pero ese no es el caso con esta película, así que me encantaría leer sus opiniones. Tienen toda la libertad de dejarme comentarios y ojalá que quieran seguir escuchando este podcast. Así que sin nada más que decir, ya cerrando, esto fue La Voz del Multiverso y me despido.